Gracias al Culegi por invitarnos a colaborar en este webinar. Gracias a ustedes por su asistencia. Hace mucho calor. Es normal porque he estado viendo estadísticas de temperaturas y he visto que en el Valle de la Muerte, en California, había esta mañana 52 grados. No está mal. Las máximas que se han visto son 57. Pero lo interesante es que estamos más cerca de las máximas, ¿no? Por tanto, esto del cambio climático parece que va en serio y de cosas de estas vamos a hablar hoy. Pero vamos a hablar hoy de riesgo y sostenibilidad de las inversiones de las aseguradoras, no de la sostenibilidad en general ni la sostenibilidad de vida de las entidades. No vamos a hablar de que la aseguradora tiene que tener, no sé, aparatos de aire acondicionado que consuman poco o que tiene que tener consejos de administración paritarios. No, vamos a hablar del riesgo de sostenibilidad y la sostenibilidad de las inversiones de las aseguradoras, ¿no? Y para hablar de esto, pues tenemos dos visiones. Una visión por el lado de la oferta y una visión por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta con Alejandro, es decir, por el lado de las entidades emisoras, de las cuales nosotros compramos bonos o invertimos, ¿no? Y por el lado de la demanda, es decir, las aseguradoras que están invirtiendo en estas entidades y cómo lo están haciendo y qué tienen que medir y qué tienen que hacer, pues Laura del campo, ¿no? Em, si tuviera que dar una definición rápida de sostenibilidad, del riesgo de sostenibilidad, perdón, se asociaría a aquellas circunstancias ambientales y sociales y gobernanza que de producirse podrían provocar un impacto negativo, es decir, podríamos perder dinero y, por tanto una inversión sostenible es aquella que no causa perjuicio. Como las inversiones que tienen riesgo de mercado, crédito y liquidez, lo tienen o tienen más riesgo porque podemos perder pasta, en definitiva. Y como la exposición a riesgo ESG puede generar pérdidas, es fundamental que el inversor, el ahorrador, porque yo creo que estamos hablando más aquí de ahorro, pues conozca este riesgo antes de invertir y si el riesgo ESG es coherente con el apetito de riesgo. Esto de la idoneidad de la inversión y la adecuación de la misma, ¿no? Y el último punto que quiero contarles antes de empezar es que las compañías de seguros no invertimos realmente en sostenibilidad por buenismo, sino porque las inversiones sostenibles están habitualmente alineadas con la generación de rentabilidad o con una forma de generación de rentabilidad que es la que queremos. Es decir, con la generación de rentabilidad a medio y largo plazo. Lo verde y lo socialmente responsable supone más flujo de caja mañana. Y es posible que menos hoy, pero es que nosotros queremos que lo genere a medio y largo plazo, ¿no? Y todo esto es más coherente con la gestión del ahorro que con la especulación, por ejemplo, ¿no? Ya sabíamos que el ahorro tenía más aliados que la especulación, no sé, la capitalización compuesta, la magia de la rentabilidad compuesta, la atenuación del riesgo que produce el tiempo, esa volatilidad que se diluye en el tiempo, ¿no? Incluso los costes a largo plazo van a ser menores, pero ahora tenemos un aliado complementario y este aliado complementario es la sostenibilidad. La sostenibilidad nos va a ayudar a aquellos que nos dedicamos al ahorro o a la inversión a medio y largo plazo. Y se van a poner encima de la mesa preguntas relacionadas con la capacidad y la preparación de la industria financiera para este reto de transparencia y divulgación, para ver si tenemos los indicadores más adecuados, para ver si existen benchmarks, para ver dónde hay disponible información, si es homogénea, si es heterogénea, si es cara, si es barata, cómo acceder. Todo esto nos interesa y de todo esto vamos a hablar hoy. Y para empezar con ello, pues les dejo con este lado que he mencionado, el lado de la oferta, con una visión primero general y luego de las entidades que nos va a dar Alejandro López Cortijo. Alejandro, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Rafa, gracias a todos y gracias al colegio por darnos la oportunidad esta de presentaros esto que creemos que está, no de... Me voy a ahorrar la palabra estamos de moda, porque no, somos absolutamente necesarios. Decidme, por favor, alguien si estoy compartiendo y que estáis viendo. Se ve, ¿verdad? Perfecto. Sí, perfecto. Vale. Bueno, pues me voy a apoyar en unas cuantas diapositivas. Como os hemos avanzado, yo me voy a dedicar a estos tres primeros bloques, que va a ser la parte de la oferta.
Y bueno, quiero daros más que nada un marco de referencia para que todos sepamos más o menos dónde estamos trabajando. El cambio climático es probablemente la mayor amenaza que enfrenta la humanidad a día de hoy. Hay otras muchas, pero bueno, pues esta concretamente es producto ya no cabe ninguna duda, es producto de la acción humana en el planeta. Los cambios se están sucediendo a una velocidad de vértigo. Lo que hace 10 años pensábamos eran nada más que modelos a final de siglo están convirtiéndose en realidades hoy. Este gráfico que ilustra más o menos qué es lo que ha pasado hasta la emisión o hasta la llegada de los hidrocarburos fósiles a nuestra economía, son las emisiones de CO2, perdón, la concentración de CO2 en partes por millón en el planeta. Estamos en 420, para que este gráfico lo he traído a propósito hasta el 2000 nada más, para que veáis que en 20 años hemos superado, pues hemos aumentado más de un 20% en la concentración. Es decir, el vuelco que tenemos que dar a nuestra economía, a nuestra forma de estar en el planeta, para poder afrontar la que se nos avecina, es de una magnitud fantástica. La preocupación, los riesgos, cómo los enfocan los gobiernos en el World Economic Forum, que lo analizan todos los años, y como veis ahí, el Climate Action Failure, perdón, o sea, el fallo de la acción climática sería probablemente lo que todos los gobernantes ven como el peor de los escenarios, ¿no? Tenemos que descarbonizar la economía. Este será el primer paso. Hay otras formas también de luchar contra este cambio climático. Pero la primera y todo lo más importante será descarbonizar la economía. Si ahora mismo quemáramos todas las reservas que están en los libros de empresas listadas o no listadas de compañías de hidrocarburos, quemaríamos o emitiríamos a la atmósfera en el entorno de los 2.800 gigatoneladas de CO2. Tenemos un presupuesto de 900 gigatoneladas de aquí a 2050 para que en el 2100, al final del siglo, no superáramos los 2 grados centígrados de temperatura. Si quemáramos estas reservas, solo las que están en los libros, y no os quiero recordar cómo están de avanzadas numerosas exploraciones en aguas profundas, en el Ártico, etcétera. O sea, hay un montonazo de inversión y de dinero puesto a trabajar para saber si podemos aumentar y pasar esas 3.000 gigatoneladas al doble, duplicarlas o triplicarlas, ¿no? Bueno, descarbonizar la economía, la buena noticia es que la Agencia Internacional de la Energía recientemente, o sea, hace como 10 días, ha publicado un informe que se llama el Net Zero a 50. Yo os aconsejo que paséis un momento por su página web. Han hecho una página web espectacular con esto. Es buena noticia, digo, porque tenemos la disponibilidad tecnológica para poder alcanzar la neutralidad de carbono en el año 2050. ¿Qué es lo que hace falta para esto? Hace falta, primero, una voluntad férrea de los gobiernos, un jugar todos al unísono. O sea, aquí no valen, por lo menos las mayores economías. Hemos tenido el riesgo de que Estados Unidos se saliera de todos o sea, de todas las líneas convergentes de lucha contra el clima con la presidencia de Trump. Y bueno, pues afortunadamente, por lo menos para mí, afortunadamente la llegada de Biden es la de volver otra vez a la línea, a esa línea convergente, y luchar todos al unísono, porque de otra manera no habría solución. Este es un poco el panorama que pinta la Agencia Internacional de la Energía. Como digo, ahora mismo estamos en energías fósiles en el entorno del 85% y vamos a dejarlo en 2050 a un 15%, como mucho. Y secuestraremos, además, tendremos tecnología para secuestrar la mayor parte de ese carbono. El papel de las finanzas, el de los gobiernos, he dicho que es crítico. O sea, si los gobiernos no actúan, esto no tiene sentido. Si las naciones entre todas no se ponen de acuerdo, esto no vamos a llegar a ningún sitio. Pero las finanzas tienen un papel inmediatamente después absolutamente crítico también. ¿Qué es lo que pueden hacer las finanzas o que van a hacer las finanzas? De aquí a 2030, es decir, en estos 10 años, lo que tenemos que hacer es invertir en positivo
10 billones de dólares españoles nuestros, o 10 trillones americanos, pues la mitad más o menos en energías renovables, la otra mitad en los periféricos de la energía renovable, transporte eléctrico, en soluciones de transporte de la energía, eficiencia energética y más. Esto anualmente, de aquí a 2030. Además, tenemos que desviar una serie de compromisos y de planificaciones de inversiones que ya están hechas para hidrocarburos fósiles por un importe similar. Otros 10 trillones de dólares no deben ir a constituirse en lo que se llaman los ingleses stranded assets, los activos que se van a quedar varados porque no va a haber oportunidad de ni tiempo ni para recuperarlos ni para amortizarlos. Ahora mismo, de los 200 billones nuestros o trillones americanos que se invierten anualmente o que están en circulación, tan solo un 7% está comprometido en algún tipo de inversión que esté alineada con este panorama de reducirlas o de ser carbono neutral para 2050. Y un 12%, no llega al 12%, más o menos, está planificando, pensando, anunciando que van a invertir en algún tipo de inversiones de esta naturaleza. Si no es así, esto no vale. ¿Qué es lo que hemos tenido hasta ahora? No sabíamos exactamente o no hay una métrica clara de cuándo un proyecto es de verdad sostenible. Los pilares ESG, que son, os diría, a lo mejor del último 10-15 años se empieza a hablar de esto, medio ambiente, la parte de social y la parte de gobernanza. La parte de medio ambiente, que es la que tiene que ver con el cambio climático, ha habido muchísimo pintar de verde, lo dicen los ingleses, ¿no? Greenwashing, pintar de verde inversiones que por marketing, por puro marketing, decían o anunciaban que eran eco, que eran bios, que eran sostenibles, y realmente había muy poco de esa naturaleza dentro de los proyectos. No tenemos tiempo para confundirnos ahora. O sea, al que vaya pintándose de verde, a una inversión que vaya pintándose de verde, hay que descubrirlo inmediatamente. La información histórica, por tanto, no es suficiente para analizar cuál es el comportamiento de una compañía a futuro, ni va a ser fiable. Y, sin embargo, yo me atrevería a decir que el principal indicador ahora mismo del comportamiento de una compañía, del comportamiento a futuro, es qué es lo que ha hecho en el pasado, cuando debería ser de alguna otra manera. El reto de una corporación, por tanto, en la transformación, como anunciaba Rafa, es el corto plazo. O sea, hasta ahora tenemos que pasar de tener esta estrategia de rentabilidad inmediata a largo plazo. La Unión Europea está definiendo el largo plazo como en el entorno de los 80 años ahora mismo. Es decir, ya no es ni el largo plazo que conocíamos antes, ¿no? Por lo cual el corto plazo debería desaparecer de las estrategias de inversión o de gestión de la cartera, ¿no? Medir la sostenibilidad para nosotros, por tanto, no se puede reducir en una única cifra, como se está haciendo hasta ahora, que es la cifra de un ESG, es un ESG Score. Luego Laura nos va a ilustrar muchísimo de cómo se hace. No tenemos otra, pero tenemos que empezar a hablar y a caminar hacia otro tipo de métricas. A nosotros nos gusta situarlo en dos coordenadas, en dos ejes. Uno de ellos es prácticamente, es un eje más europeo, si queréis, el eje horizontal, y el eje vertical, que es más de la escuela americana. El primero es muy regulatorio, muy cumplimiento y tal. Nos han obligado a declarar nuestra huella de carbono, mide sobre todo qué estamos haciendo nosotros por el cambio climático, en negativo y en positivo. En negativo, históricamente, la huella de carbono pues, aparece en la primera década del milenio, pues, en el año 2003, 2004, se empieza a hablar de huella de carbono. Ahora mismo las empresas están trabajando ya mucho en proyectos voluntarios, de soluciones basadas en naturaleza y otro mucho tipo de proyecto, que lo que hace es precisamente es un impacto positivo en el cambio climático. Secuestrar ya no vale solo ser carbono neutral o reducirnos a cero nuestras emisiones, intentar ir más allá, intentar secuestrar y contribuir a esta aceleración que tenemos que darle a la lucha contra el cambio climático. Por la parte, sin embargo, el otro eje es qué es lo que está haciendo el clima sobre mí o sobre mi organización.
los riesgos, cómo se consideran los riesgos en la parte negativa, pero también las oportunidades. Esas oportunidades que van a suponer la creación de 60 millones, se estima 60 millones de puestos de trabajo para la transición energética de aquí a 2030, de movimientos de capital y crecimientos de Producto Interior Bruto global del planeta e individual de muchos de los países. Hay toda una discusión, estrategia de cómo hacer para que el impacto sea el menor posible, es decir, que la transición sea lo más ordenada posible, porque va a haber cadáveres en el camino. Eso es, no quiero recordaros pues qué le pasó a Kodak cuando empezó la digitalización o a otras muchas compañías, ¿no? Que no vieron venir qué es lo que se avecinaba, ¿no? Esta transición debe ser lo más ordenada posible por el bien de todos, ¿no? Eh, de forma que alinear un proyecto, medir un proyecto, como digo, ya no vale solo con un índice de 0 a 100, hay que hacer algo más, hay que poner algo más de información en el riesgo. Para ello, la Unión Europea recientemente, en el año pasado, sacó, después de 3 años de trabajo de un grupo de expertos, una taxonomía que lo que trata de ver es cómo está de alineada una inversión en los objetivos del Green Deal, del Pacto Verde, que ha definido la Unión Europea a finales del año pasado, ¿no? Esos objetivos ahora mismo están en neutralidad de carbono para 2050. Ya no es voy a ir caminando hacia la neutralidad de carbono, ya no es tengo un objetivo en 2030 y no sé qué va a pasar después, es nos vamos a convertir en carbono neutrales, vamos a hacer todo lo posible para que ser carbono neutrales en 2050. Este ejemplo de una empresa que quiere, por ejemplo, de movilidad, de logística, que quiera cambiar los furgones o las furgonetas de reparto de la última milla a furgonetas eléctricas, va al banco a pedir una financiación, el banco le pide un alineamiento, un report de alineamiento con la taxonomía y si cumple, no sé si estáis viendo aquí esto, porque me parece que esto estorba aquí, voy a poner ahí, y si cumple los objetivos, el banco puede apellidar a esa inversión como cumple con la taxonomía, ¿no? Esto al final, cuando es el apetito, me imagino que seréis muy conscientes del tema, el apetito de muchísimos fondos de inversión, de muchísimas instituciones financieras, es gigantesco. El apetito por proyectos verdes. Yo estoy harto de oír sobra capital y faltan proyectos. Esas frases que las tenemos y las leemos en prensa permanentemente. Además, hay una segunda línea de trabajo. Durante toda la financiación, el proyecto debe mostrar y debe probar que está cumpliendo con los objetivos para los que había tenido la financiación. Los beneficios de esa empresa pasan también a ser cumple con la taxonomía, el rating de la compañía en cuanto a riesgo y tal mejora y las financiaciones, las mejores de financiación se colocan más fácilmente y son más asequibles para los inversores. La parte americana, esta es la metodología líder. Yo os diría que la metodología de la Green Taxonomy va a ser, además de obligado cumplimiento, va a ser un poco la que parece que en todo el panorama de normas y de estándares que están apareciendo, sea un poco la que más clara tiene el futuro, o sea, la que se van a alinear casi todas en el entorno europeo, mientras que en la americana TCFD está ahora mismo, pues en su momento fue el Global Reporting Initiative y ahora está TCFD. Pues creo que son más de 1.500 de las mayores empresas del mundo ya han reportado sobre esto. ¿Qué hace más práctico? Lo que quiero, el objetivo final mío, al aplicando esta metodología o esta métrica, es determinar cuáles van a ser las oportunidades y los riesgos que el cambio climático van a incidir sobre la organización, sobre nuestra organización. El panel intergubernamental de cambio climático prepara cada 4 años unos escenarios en base a una serie de variables, fundamentalmente 4 familias de variables: la demografía total del planeta, las políticas y las tendencias políticas. Lo que veíamos, por ejemplo, que Trump era más negacionista y ha orquestado políticas que eran un poco contrarias al tema este. El crecimiento económico global y finalmente el desarrollo tecnológico y la innovación tecnológica. Todo esto lleva a modelizar qué cantidad de emisiones va a haber de gases de efecto invernadero
y con esto construir cuál va a ser las temperaturas de calentamiento global y ver dónde vamos a estar. Lo que quiere TCFD es identificar cuáles son los riesgos y las oportunidades de una inversión en cada uno de estos escenarios. Y finalmente, pues como digo, pues hay riesgos regulatorios o oportunidades, vamos, regulatorias, pero puede ser que desde que tengamos que tener en cuenta que una compañía va a ser frita a impuestos de carbono, hasta reputación por comportamiento en emisiones, a riesgos físicos. Si tengo la central de Fukushima al borde del mar y aparece y el nivel del mar se eleva, tengo que mover toda la central de Fukushima. Si tengo que cerrar una refinería, no solo la cierro, la tengo que descontaminar y tengo que descontaminar unas provisiones de fondos para esa descontaminación que no está en ninguna de las compañías petrolíferas actualmente y que pueden dar al traste con probablemente muchas de las soluciones o de las transiciones ordenadas que estaba comentando antes. Este Sandro, tercer bloque. te quedan 4 minutos para la Gracias, última. Rafa. Este tercer bloque, el liderazgo. Hay empresas que llevan ya tiempo haciendo cosas, haciéndolas bien. Yo, como ha comentado Rafa, me dedico a esto desde hace mucho tiempo y hemos podido identificar pues, unos cuantos principios que los líderes que han llevado estas compañías a los lugares de importancia donde están ahora mismo y de crédito y de reputación que están ahora mismo, es que no tenían en realidad, como decía Rafa, y yo suelo decir en mis charlas de cambio climático, es que no es el cambio climático, es la economía, estúpido. Esta frase que se la decían en la campaña de Clinton, uno de los actores principales de la campaña, es precisamente lo que vamos a dar. O sea, al final, comprar un coche eléctrico no es una opción buenismo, de buenismo, como dice Rafa. Es una acción que económicamente tiene todo el sentido del mundo. Implicar al Consejo de Administración es otro de los denominadores comunes de todas estas empresas. Sin el Consejo de Administración, sin convencer al Consejo de Administración, no se va a ningún sitio. Aprovechar el poder de los empleados y fundamentalmente de las generaciones más jóvenes que entran a trabajar con nosotros, que no tienen ninguna duda. O sea, en nuestra generación o en mi generación hay muchísimas, y me enfrento muchísimas veces a gente que todavía me pone en cuestión el cambio climático. Un millennial no tiene ninguna cuestión sobre el cambio climático, sabe que es una realidad a la que hay que adaptarse. Y liderar con el ejemplo, llegar en bicicleta al Consejo de Administración, quitarse la corbata, yo no me la he quitado por deferencia a vosotros, pero es una de los principios que han seguido. En el siglo XX los negocios y las marcas se construían a base de marketing y de slogans. En el siglo XXI se definen con comportamiento. Y un consejo, sentar un experto de sostenibilidad en el Consejo de Administración o designar un Chief Sustainability Officer, un CSO, es un must en la mayoría de las empresas. Triodos Bank es uno de los ejemplos. Fue la primera entidad financiera que anunció una política de no inversión en combustibles fósiles hace 8 años. IKEA ha planteado objetivos pues rabiosamente atractivos, para hacerle más atractivo todavía como negocio. Uno de ellos es el 100% madera, papel y cartón sostenible a partir de bosques gestionados sosteniblemente con el certificado de FSC, o el algodón con la certificación Better Cotton. Pero lo más espectacular es esta promesa, que todavía no es una realidad, pero lo ha anunciado para 2022, de energía solar para el hogar, capaz de desconectar a una empresa, a una familia del grid y de las compañías eléctricas por 3.500 euros con paneles y baterías. Tesla es otro de los ejemplos clásicos. La huella de carbono de una organización normalmente se suele medir en 3 alcances, 1, 2 y 3. El 1 y el 2 son emisiones directas o indirectas bajo mi total control. El 3 no, son mis proveedores, es la huella de carbono de mis proveedores o la huella de carbono de los residuos, de quién trata mis residuos después. Tesla, en un momento dado, quiere que todos los minerales que entran a formar parte de sus baterías, que inicialmente las pedía fuera, y hasta que al final decidió hacer ellos mismos una central una planta de producción de baterías. Dijo, necesito proveedores sostenibles de cobalto y de litio. No los encontró en el planeta. Dijo, yo compro las minas y me dedico yo a hacerlo, porque no hay proveedores en el planeta que lo hagan.
Acciona finalmente ha sido la primera empresa en España que ha corrido todo el sistema de la taxonomía europea para todas las inversiones que tiene, todos los sectores que tiene. Y bueno, pues ha obtenido unos resultados que son, a ver, no sé si esto se puede quitar de aquí, unos resultados que, bueno, pues en términos de responsabilidad dentro de o del alineamiento dentro de la lucha contra el cambio climático, las actividades que sí luchan contra el cambio climático, o sea, que están alineadas con la taxonomía, son el 58% o generan el 58% de los ingresos, un EBITDA genera el 83% y el CAPEX de las inversiones futuras están en el 93% alineado con la metodología de la Unión Europea. Yo, no, por mi parte, no tengo nada más que decir. Estaré encantado después de responder a todas las preguntas que nos formuléis. Y paso la palabra, dejo de compartir, Laura, y, y puedes empezar tú. Gracias. Gracias, Alejandro. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias al Colegi por contar con nosotros para esta ponencia. Yo ya me voy al sesgo, ¿no? Al de los mercados financieros, de la regulación y lo que nos toca a las aseguradoras, ¿no? A los participantes de los mercados. Y bueno, cómo no, pues hay que empezar por el reglamento de divulgación, que en los mercados financieros ha sido el empujón que todos conocemos, ¿no? Que es parte del desarrollo de ese plan de acción de la Comisión Europea. Y como sabéis, está en vigor desde marzo de 2021 y bueno, exige a toda entidad financiera que comercialice productos de inversión, incluyendo aseguradoras, por un lado, hacer pública su política de integración de la gestión de los riesgos de sostenibilidad de sus decisiones de inversión, evaluar las posibles repercusiones de estos riesgos en la rentabilidad de las carteras y los productos y ser transparentes en cuanto a la consideración de las principales incidencias adversas, las conocidas como PIAs, de las decisiones de inversión, tanto a nivel entidad como a nivel producto. El riesgo de sostenibilidad estaría ligado a cualquier factor ambiental, social o de gobernanza que pudiera provocar un impacto negativo en el valor de la inversión, mientras que las incidencias adversas son más bien el impacto negativo que en el medio ambiente o en la sociedad que podría producirse de manera directa o indirecta por invertir en una actividad económica, ¿no? Por ejemplo, podríamos considerar en nuestra medición de riesgo ASG el riesgo de invertir en una empresa que genera electricidad a partir del carbón y que está domiciliada en un país que quiere penalizar las emisiones de dióxido de carbono, y esto produciría riesgo de sostenibilidad, ¿no? Al caer el valor de la empresa y por eso de nuestra cartera, por esos mayores costes. Sin embargo, no habría ese riesgo para la cartera si la misma empresa estuviera domiciliada en otro país que no prevé aplicar estas penalizaciones. El caso es que cualquiera de los dos casos existiría una incidencia adversa, un PIAS, ¿no? Y tendría el mismo impacto independientemente del país en el que esté la empresa. Las entidades llevan ya unos meses, desde el momento, ¿no? del reglamento de divulgación, o eso debería, ¿no? Llevar ya un tiempo con sus políticas de integración de riesgos ASG más o menos avanzadas o mejor dicho, más o menos integradas en las políticas de inversión. Creemos que al menos estas políticas tendrían que contener los siguientes elementos que están aquí listados, ¿no? Una definición del marco regulatorio que justifique la política, definiciones, objetivos de las mediciones de riesgo, tipos de riesgos, información sobre qué metodologías o fuentes se van a utilizar, una definición de límites y controles a la inversión, al igual que se hace con los riesgos de mercado, crédito y liquidez, según el apetito al riesgo, ¿no? Y políticas de implicación a largo plazo en las sociedades cotizadas y políticas de remuneración. Por un lado, estarían las políticas, ¿no? Que tienen el checklist muy general y que se haría público, que es así lo que nos están pidiendo, ¿no? Y los manuales de procedimientos, por otro lado, pues contendrían más el detalle, ¿no? De las metodologías, las fuentes, el tratamiento de los activos, entre otros temas que igual se prefiere mantener a un nivel más interno, pero que igualmente hay que preparar, ¿no? Bueno, riesgos físicos y riesgos de transición.
cuando hablamos de los riesgos de sostenibilidad, hablamos de estos dos tipos de riesgos, y los riesgos de impacto económico directo de eventos principalmente climáticos, de daños a infraestructuras sociales, sanitarios, etcétera, que son los riesgos físicos, y luego los riesgos de impacto en el valor de las inversiones por los mayores costes que tendrían que asumir las entidades o las empresas para adaptar sus sistemas de producción o la organización a los estándares de sostenibilidad, ¿vale? O bien los mayores costes que tendrían que asumir por no adaptarse, ¿no? Penalizaciones y demás. Todos estos costes impactan en su rentabilidad y se conocen como riesgos de transición. Se esperan más bien los riesgos de transición a corto y a medio plazo, en línea con la transición a una economía sostenible, y los físicos a medio y a largo plazo, en línea con los pronósticos de cambio climático a varias décadas, ¿no? Y en esto, por tanto, pues se va a tener también que tratar de manera diferente. En otro orden de cosas, el 12 de abril de este año fue traspuesta la Directiva de Implicación a Largo Plazo de los Accionistas en las Sociedades Cotizadas, que requiere a las entidades una descripción sobre cómo integran su implicación como accionistas en su política de inversión, detallando la forma en la que llevan a cabo el seguimiento de las sociedades, ¿no? Ahí incluso también ahí tenéis un checklist, ¿no? que proponen, ¿no? Todo esto viene motivado porque la presión por generar beneficios financieros en el corto plazo presiona a las empresas y las lleva a centrarse demasiado a resultados trimestrales y no priorizar el crecimiento a largo plazo o apoyar en valores sostenibles, ¿no? Y una de las consecuencias, de hecho, de la nueva directiva es la eliminación de la obligación de publicar los resultados trimestrales. Un poco antes, en febrero de 2021, las autoridades de supervisión europeas, ESMA, EIOPA, EBA, publicaron un informe final sobre su borrador de normas técnicas sobre el contenido, metodologías y presentación de la información del reglamento de divulgación. Esto, bueno, el documento aporta elementos que deben publicar en sus sitios web las entidades que comercializan productos de inversión y, bueno, si os fijáis, plantean una serie de elementos que casan mucho con lo que hemos comentado de cara a lo que tiene que tener una política de integración del riesgo de sostenibilidad, ¿no? Tema de datos, metodologías, políticas de implicación, etcétera. Y también incorpora nuevos modelos normalizados de información precontractual y periódica de los productos que promueven características ambientales o sociales, que van por el artículo 8 del reglamento, o los productos que tienen objetivo de inversiones sostenibles, que van por el artículo 9, ¿no? Para la información periódica de todo esto, pues se utilizarán ya estas plantillas a partir de 2022. Todo esto, aunque el objetivo está sesgado más bien a aseguradoras y solvenciados, era importante pues entrar un poco en las bases de por dónde vamos, ¿no? De dónde venimos, porque también están ya estableciéndose estos benchmarks, ¿no? De cómo hay que medir las cosas, con qué tipo de información, ¿no? Y al final, aunque esto esté sesgado al tema de los productos de las aseguradoras que puedan comercializar productos de inversión, realmente ya te están diciendo, ¿no? Qué es lo que hay que medir, cómo en la plantilla de este documento de RTS ya te está dando cómo medir las incidencias adversas, ¿no? Las PIAs, por ejemplo, y ese tipo de cosas, ¿no? El documento detalla una serie de indicadores que son clave, ¿no? De rendimiento, de los KPIs famosos, incluyen indicadores ya muy integrados como la huella de carbono, como la fórmula que aparece aquí, ¿no? O sea, hay dos tipos, ¿no? La huella de carbono, que luego se matiza por la capitalización o el tamaño de la empresa, y luego la intensidad de carbono, que va sobre el ratio sobre las ventas, ¿no? Y bueno, también hay otros muchos indicadores asociados al cambio climático, o sea, al pilar climático, mejor dicho, ambiental, y algunos que son obligatorios, otros adicionales, y otros que son asociándose al otro pilar, ¿no? El pilar social, de momento los dos pilares de los que hay ya una taxonomía más o menos. Y bueno, de todos modos se tiene que cerrar el documento porque ya terminó el periodo de consultas el 12 de mayo y tendremos que ver finalmente cómo queda.
Y ahora ya, llegando al terreno de las aseguradoras, centrando el foco, ¿no?, en la industria y en Solvencia II, pues es importante resaltar algunos puntos importantes, ¿no?, de diferenciación. Y es que las entidades de seguridad y reaseguro gestionan grandes cantidades de activos y su papel como financiador de las empresas les hace tener un rol importantísimo en la canalización de los flujos de capital. Y, de hecho, esto es un rol muy importante para favorecer la transición a una economía sostenible, ¿no? Al mismo tiempo, deben gestionar riesgos de sostenibilidad no solo en el activo, como el resto de las entidades financieras, sino también en el lado del pasivo, ¿no? Y además, tienen un papel fundamental en la gestión de riesgos provenientes de catástrofes. EIOPA ya ha incorporado en su plan de actividades de supervisión de cara al 21-22 la monitorización del estado de las cosas por parte de las entidades en relación a los riesgos de sostenibilidad. Por lo que se ve, solicitará a las entidades incorporar en su gestión de riesgos y en su informe ORSA todos los análisis relacionados con estos impactos potenciales a corto y a largo plazo, aportando prueba de que existe ya una monitorización de la sostenibilidad de las inversiones y de sus impactos de balance en general. La opinión de IOPA, esto viene también de un documento un poquito más antiguo, es que los riesgos de transición son de momento los más relevantes por su posible impacto en el horizonte del año, ¿no?, que es el horizonte de la fórmula estándar de cálculo de capital. En términos de SCR, son más sensibles a estos riesgos los módulos de riesgo de mercado, ¿no?, y ya que estos son de corto o medio plazo, influyen en el valor de los activos. IOPA ha analizado la posibilidad de incluir nuevos segmentos, como por ejemplo los bonos verdes, como ya hizo, que eso fue en 2019, ¿no?, cuando incorporó las tablas y los factores de las inversiones en infraestructuras, ¿no? Pues lo mismo, al final se trata de incorporar otros factores, otros shocks y otras clases de activos, ¿no? Pero al parecer hará todo esto pues, si se acumula ya una suficiente información histórica y fiable, y entonces ya pues hará las recalibraciones que hagan falta, ¿no? En general parece que no muestran gran diferencia las volatilidades de índices sostenibles, ya si hablamos de bolsa, ¿no?, de índices sostenibles y no sostenibles, para hacer algún cambio por ahora, pero podrían, por ejemplo, segmentar shocks a partir de sectores, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Pero bueno, de momento ahí no se han pronunciado más en detalle. Lo que sí, los riesgos del pasivo pues estarían más directamente relacionados con los riesgos físicos asociados al cambio climático, y los impactos del cambio climático en el medio y largo plazo en general no se pueden capturar completamente en el pilar 1 por su horizonte del año, y IOPA no valora, por lo que decía en este documento, no valora hacer cambios en el horizonte temporal. Por tanto, prefiere optar por la vía complementaria de los escenarios de estrés del pilar 2, es decir, del ORSA. En abril de este año, IOPA publicó un documento con su opinión en torno al uso de los escenarios de cambio climático en el ORSA. Y según ellos, las aseguradoras deberían realizar una evaluación para identificar las exposiciones materiales al cambio climático y someterlas a una medición de los riesgos potenciales. Mencionan que, si bien es cierto que los impactos físicos son sobre todo a largo plazo, como decía en la diapositiva anterior, existe ya fuerte evidencia de que el cambio climático está hoy por hoy afectando a la frecuencia, a la severidad y a la distribución geográfica de los eventos climáticos extremos y los desastres naturales. No solo riesgos de transición, sino también riesgos físicos podrían surgir en el corto plazo. El documento habla también de que las autoridades deberían esperar que las aseguradoras calculasen escenarios de proyección a un horizonte temporal mayor al que se ha venido utilizando para el ORSA. Se habla de 4 escenarios, por lo menos, uno más up-to-date, que recoja los registros actualizados de los efectos del cambio climático, y otros 3 escenarios más en horizontes a corto, medio y largo plazo que llegan hasta final de siglo. Y se cuenta también con que se calculen al menos 2 escenarios de cambio climático a largo plazo, uno donde el incremento de la temperatura media global se mantiene debajo de los 2 grados centígrados y otro en el que lo supera.
Y para esto, pues habrá que contar con recursos científicos, con datos, con expertos que dominen este tipo de modelos. Y es muy probable, y ya lo asumen, que estas metodologías tengan una alta carga de juicio experto. Por ejemplo, a la hora de trasladar a impactos económicos el valor de los activos o del valor del impacto que va a tener en el valor de los activos, los distintos caminos por los que nos lleve el precio del carbón y las posibles penalizaciones y los impactos económicos de tipo físico de los eventos climáticos que pudieran ocurrir, ¿no? en cada zona geográfica. Por otro lado, el Insurance and Reinsurance Stakeholder Group publicó un paper con el objetivo de asesorar a IOPA sobre la calibración de la fórmula estándar, en este caso también de cara especialmente a la metodología del SCR de riesgo catastrófico, y sugiriendo que buscar apoyo en los estudios de instituciones científicas y la experiencia de los proveedores de datos y las propias aseguradoras. Por otro lado, el Comité de Basilea publicó también en abril de 2021 un informe sobre los drivers de los factores de riesgo relacionados con el clima. Y en el documento analizan los factores de riesgo climático, físicos y de transición que pueden originarse y afectar al sector financiero a través de los distintos canales de transmisión microeconómicos y macroeconómicos. Incluye también un análisis de metodologías, de las distintas metodologías que hay sobre la medición del riesgo financiero asociado al clima, donde se incluyen análisis de escenarios, que son los métodos por donde está yendo el regulador, básicamente. Y todas estas metodologías en términos de horizontes temporales usados, aplicabilidad frente a complejidad, granularidad, capacidad de agregación, etcétera. Y echando mano de otro tipo de publicaciones como esta de Swiss Re, se estima que las pérdidas económicas a nivel global derivadas de catástrofes naturales fueron de 137 billones de dólares en 2019, de las cuales el 38% fueron cubiertas por seguros. Y estas, siendo medias globales, pues se estiman igual las diferencias entre algunas zonas geográficas. Por ejemplo, países emergentes, el gap de protección es mayor, con pérdidas aseguradas de solo el 10% de los daños, ¿no? Por el lado de la parte asegurada se impacta el balance de la industria aseguradora, pero por el lado de la parte no asegurada se impacta el balance del dueño de los activos dañados. Y esto al final repercute igualmente, ¿no? Se acaba generando pérdidas a la industria financiera por quiebras, impagos a bancos, caídas de valor de las empresas, deuda soberana, volatilidad de los mercados, etc., ¿no? Otra conclusión es que muchos de los modelos actuales sobre riesgos catastróficos están basados en datos de pérdidas históricas que no reflejan los niveles actuales de urbanización, interacción entre las economías y los mercados, etc. Y basar los modelos en medias a largo plazo históricas de muchas décadas puede distorsionar e infraestimar la repercusión real de los potenciales riesgos climáticos. Y el mes pasado, la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros publicó un paper con el objetivo de dar apoyo a los supervisores en sus esfuerzos de integración de los riesgos climáticos en el sector. Y el documento destaca las áreas clave de la función de gestión de riesgos que deben encaminar sus esfuerzos al control y a la gestión de los riesgos asociados al cambio climático. Estas son muy evidentes, ¿no? Bueno, la ALM, la gestión de inversiones, suscripción, técnicas de mitigación de riesgos, operacional y reputacional. Dentro de la función ALM, por ejemplo, pues es lógico pensar que el riesgo climático puede afectar negativamente al matching de activos y pasivos, ¿no? Con duraciones altas por el mayor impacto potencial del cambio climático que a largo plazo, por lo que es muy importante pues revisar la salud financiera y la sostenibilidad de los emisores, ¿no? De esos bonos que tenemos en cartera para sacar su matching, para evitar impactos en los flujos esperados o el valor de las carteras. De cara al ORSA, el IAIS recomienda en este documento también que se tengan en cuenta los riesgos de base cualitativa y cuantitativa, entendiendo también que las capacidades cuantitativas irán desarrollándose con el tiempo. La evaluación forward-looking de los impactos directos e indirectos de los riesgos climáticos debería incluir una evaluación de los escenarios climáticos que supondrían la insolvencia
y una evaluación de los riesgos de transición relacionados con incrementos de los impuestos al carbón, regulaciones más estrictas con la sostenibilidad y cómo una economía baja en carbono podría impactar a los activos y a las previsiones técnicas. Los parámetros y asunciones de los escenarios climáticos se deben basar en expertos, agencias meteorológicas y reguladores locales. Por ejemplo, hay modelos estadísticos que hablan de impactos económicos y frecuencia de eventos climáticos extremos, pero aquí os recuerdo lo que os decía de la publicación esta de Swiss Re sobre no depender 100% de datos históricos, ¿no? Que pueden distorsionar. Otros métodos de control y gestión de riesgo asociados al cambio climático consisten, según lo que propone en este documento, en definir límites a la estrategia de inversión y de creación de negocio, ¿no? Relacionados con concentraciones en sectores, regiones, etcétera, basados en criterios cualitativos e información disponible, como los mapas de temperatura, los KPIs que hemos visto antes, ¿no? O indicadores ASG o scoring de las empresas, como vamos a ver después. En el lado del pasivo también se podrían poner límites. Por ejemplo, si queremos controlar los riesgos asociados a inundaciones, pues se trataría de limitar las pólizas contratadas en zonas costeras, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas las podéis leer en el documento. Más cosas, pues en el documento un documento de preguntas y respuestas sobre buenas prácticas, el Banco Central de Holanda formuló una serie de principios para ayudar a las entidades aseguradoras a integrar los riesgos climáticos en su bolsa. En el lado del activo proponían cubrir los siguientes elementos, pues dentro de lo que son los riesgos físicos, daños a los activos como el patrimonio inmobiliario, infraestructuras, impactos en la valoración de emisiones de bonos, acciones de compañías por estar muy expuestas a los efectos físicos del cambio climático. Y luego los riesgos de transición, pues se incorporaría análisis de deterioros e impagos relacionados con las inversiones que tengan huellas de carbono significativas, deterioros de préstamos hipotecarios, bonos, inversiones relacionadas con activos inmobiliarios no sostenibles, negocios vulnerables a la transición energética, lo que requiere pues mayores colchones de capital para este tipo de activos de paso, ¿no? En el lado del diseño de los escenarios, también hacer unas cuantas recomendaciones. Por ejemplo, usar escenarios específicos por país, dado que hay una gran implicación del factor geográfico aquí, ¿no? O integrar efectos indirectos de los riesgos climáticos en lo que respecta pues, a incrementos de pasivos ligados a parámetros de salud, de tasas de mortalidad y demás. Y al hilo de esto, justo hace 2 días, el Banco de Inglaterra publicó que someterá a sus bancos y aseguradoras a un test de estrés climático. Los resultados estarán el año que viene. Podéis ver la publicación en la página del Banco de Inglaterra porque es muy interesante la lectura por conocer los factores y los elementos que tienen los escenarios que van a montar. Y bueno, vamos al punto de los datos, también un tema muy, muy interesante que da muchos dolores de cabeza, vamos a hablar también estos meses. Y es que, bueno, la medición del riesgo de sostenibilidad pues evolucionará según se vaya teniendo acceso a más información y sobre todo mejor información. Pues se me ocurre sensibilidades a los distintos que puedan tener las distintas empresas a los diferentes riesgos de transición y físicos, ¿no? Los distintos eventos. Algún proveedor de datos ya ofrece alguna cosa de estas, un poquito así más sofisticada, como con modelos de bar climático y cositas así, ¿no? Pero como habéis visto, pues con escenarios y basándonos un poco en los papeles que vayan pintando los reguladores en sus pruebas de estrés sectoriales y demás, yo creo que nos podemos ir sirviendo bien, ¿no? Sin necesidad de modelos muy sofisticados. En el documento del Comité de Basilea, donde comparaba varias metodologías, pues ahí también más o menos se veía, ¿no? Que parecía que los escenarios era lo más sencillo, que te metes en menos líos, inventas menos, y es lo que está utilizando el regulador. De momento, para poder elaborar mediciones y diagnósticos de la sostenibilidad de nuestras carteras, lo que tenemos de forma más sencilla pues son datos brutos o relacionados con los KPIs, como la muestra que se puede ver en esta diapositiva, o de los RTS que vimos antes, ¿no? Y también indicadores elaborados con todos estos KPIs que son score, ¿no? Que son scores y los elabora cada uno de los proveedores de una manera, ¿no? Son notas de 1 a 100 o de 1 a 10 según el caso. Para algunos el 1
es la peor nota, para otros es al revés. Y bueno, también pues se puede descargar desde casi cualquier proveedor ya pues información sobre la huella de carbono de las compañías en toneladas o en términos de market cap o de ventas. Hay proveedores que trabajan con más de 600 datos, KPIs, ¿no? Otros con 400, otros con menos. Y también varían la forma de ponderarlos y de agregarlos. Luego algunos ajustan los scoring con controversias, otros no. Y también está la forma de interpretar el scoring, ya que algunos proveedores basan el scoring final en la situación de cada compañía con respecto a su peer group o a su sector, y otros no relativizan de esta manera. Por ejemplo, puedes encontrar un scoring de Iberia muy malo porque no relativiza dentro del sector, y en otro proveedor pues tendrá una nota buena porque dentro igual del sector de la aviación pues sea la empresa más sostenible, por las razones que sean, ¿no? Es muy importante entender las metodologías de nuestro proveedor elegido para integrarlo adecuadamente en nuestro análisis y en nuestra toma de decisiones. Un tema que ha supuesto un fuerte vacío durante algunos meses ha sido la ausencia de scorings para la deuda pública. Ya poco a poco se empieza a ver cómo los proveedores le dan cobertura, aunque también en este tema pues habrá que hacer esfuerzos por elegir indicadores fiables, ¿no? Públicos, heterogéneos y que no sean heterogéneos, ¿no? Nosotros para cubrir los primeros análisis, cuando aún no había proveedores que cubrieran a los soberanos, pues montamos un scoring que ponderaba datos que cubrían los 3 pilares, descargados a partir de la base de datos del Banco Mundial, que tiene un sistema de exportación masiva de Excel muy cómodo, ¿no? Pero este tipo de datos se encuentran algunos problemas, se encuentran sesgos, información que no está igual de actualizada en todos los países, y es necesario tratarlos con cuidado, ¿no? Para que no haya distorsiones, ¿no? Por ejemplo, pues algún que otro país, pues los datos de paro eran maravillosos comparados con España, pero claro, porque ahí, por ejemplo, las mujeres no cuentan y no. Entonces, pues ahí tienes que tener cuidado cómo interpretas ciertos datos o cómo los ponderas, ¿no? Y bueno, con sus más y sus menos, debido a la heterogeneidad y a veces a la falta de cobertura de compañías o instrumentos, con esto nos vamos sirviendo para poder diagnosticar un punto de partida, para poder elaborar una política de gestión de riesgo ASG, definiendo un perfil de riesgo que queramos para nuestras inversiones y la forma en la que lo vamos a monitorizar. Además, se trata de integrar. Esto implica que no solo hay que medir los riesgos ASG, sino que hay que agregarlos en una visión conjunta con los riesgos de mercado, crédito y liquidez de nuestras carteras. De momento, es más fácil llevar a un scoring de 1 a 10 o de 1 a 100 los riesgos de mercado, crédito y liquidez con baremos muy sencillos que llevar a métricas cuantitativas los scorings de sostenibilidad. Por lo tanto, pues resulta muy práctico transformar todas las métricas clásicas de riesgos que ya dominamos al lenguaje ASG, es decir, a un scoring, y evaluar pues esa puntuación media, teniendo en cuenta todos los criterios financieros y extrafinancieros, y poder monitorizar la evolución de esta nota media a nivel cartera, la distribución de esas notas, etcétera. Con esta técnica pues se puede ver el riesgo a nivel cualitativo de las inversiones y en qué empresas, sectores o países tenemos mejor nota o peor nota, o están contribuyendo más o menos a esa nota media, ¿no? O esa mejor nota o esa peor nota, ¿no? Y también cómo contribuyen a nivel huella de carbono de la cartera. A partir de ahí pues podemos dibujar umbrales basados en las puntuaciones numéricas de cara a la gestión, y establecer porcentajes máximos de concentración, por ejemplo. Todo esto sin necesidad de predecir escenarios complejos de pérdida esperada e inesperada. Y también es interesante seleccionar índices de referencia sostenibles con los que medir la evolución de nuestras inversiones ex ante y ex post. Es decir, ex ante pues sería comparar los scoring de los componentes con los nuestros, ¿no? Con nuestras inversiones a nivel sectorial, por ejemplo, sacando desviaciones de esos scoring medios por sector de nuestra selección en cada segmento, a ver si estamos eligiendo las mejores o las peores empresas dentro de ese grupo en comparación con el benchmark, y ex post pues sería trazar la rentabilidad y la volatilidad histórica, ¿no? De nuestra cartera con respecto a ese mismo benchmark, ASG.
Otro punto interesante es la medición de los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los proveedores de información están montando modelos de reporting que reflejan cómo las operaciones de las compañías y sus productos y servicios pueden ayudar a alcanzar a los ODS para 2030, ¿no? Para ello se analiza el rendimiento de las empresas con métricas que miden el impacto de estos objetivos y puede haber impactos nulos, positivos o negativos, ¿no? Y esto pues sería una incidencia adversa, ¿no? También es interesante ver cuál es el porcentaje de la cartera que tiene impacto en cada uno de los objetivos para ver si nuestras inversiones pueden estar promoviendo determinados factores de sostenibilidad concretos, ¿no? Y pueden ser muy útiles estas mediciones para los que comercialicen productos del artículo 9, ¿no? Porque se puede monitorizar el cumplimiento de algún objetivo, ¿no? Llevando también más exposición de la cartera allí, por ejemplo. Y un punto muy importante que debe documentarse en la política de integración o el manual de procedimientos es que junto a las fuentes de datos y las bases de las metodologías de los proveedores, un tratamiento que daremos a los huecos si queremos cubrir el 100% de nuestra cartera, porque los vais a encontrar, ¿no? Lo que está claro es que la cobertura de los proveedores no es completa o puede no ajustarse del todo a los activos que nosotros tenemos en cartera. Unos proveedores tienen muy buena cobertura en unas áreas geográficas mejor que en otras, otros, según el tamaño de las empresas, algunas empresas muy pequeñas se quedan sin cubrir. Por eso es interesante montar reglas que nos permitan asociar con proxies basados en segmentos combinados de sector y zona geográfica, por ejemplo, donde previamente pues hayamos recopilado una muestra grande de empresas que cubran esos segmentos y hayamos calculado pues, una muestra, o sea, una media de las notas ASG y de las huellas de carbono, etcétera, de los indicadores que queramos calcular y además las desviaciones, ¿no? Dentro de cada uno de los grupos. Así pues, por ejemplo, podemos asociar a una empresa textil europea que no tenga dato o no tenga un score, pues lo podemos basar en la media que nos salga para todas las textiles que nos salgan para esa zona geográfica, ¿no? O no la media, sino un percentil penalizador basado en que, por ejemplo, haya pues, una desviación estándar alta dentro de ese grupo, ¿no? Eso ya. Todas estas labores al final confluyen dos prioridades de supervisión del regulador, la sostenibilidad y el gobierno del dato. Toca al consumidor de estos datos gestionar toda esta información con sus gaps, sus errores y con una buena política de control de calidad. El caso es que al final la gestión de todos estos datos es un proyecto en sí mismo y se requiere dedicación a todo esto por varios motivos. Uno es cubrir instrumentos que los vendedores de datos no cubren, como pasa en muchos casos con empresas de menor capitalización, donde hay que incorporar pues, proxies, como hemos dicho en la diapositiva anterior. Otro es la necesidad de hacer análisis look-through, por ejemplo, para poder calificar los fondos de inversión. En algunos proveedores los cubren, en otros no. Y otro sería cubrir también la deuda soberana, que algunos vendedores pues tampoco las puntúan, ¿no? Y otro sería la necesidad de evaluar las discrepancias entre puntuaciones de sostenibilidad que vienen de diferentes proveedores para las mismas empresas, como las que veis en esta imagen, ¿no? Ahí hay algunos y estoy sacando ahí la máxima desviación que hay entre como mínimo 3 proveedores que estoy comparando y pues en las filas de abajo, ¿no? Que hay una partición ahí de pantalla, la muestra es mucho mayor, pues hay hasta 30 y 40, ¿no? Con una desviación media de unos 20, si los hagamos por sector, como veis a la derecha. Y cada proveedor pues tiene su metodología de elaboración de puntuaciones, tanto por la cantidad de campos en los que se basa como en la forma de ponderarlos. Luego está el hecho de que unos proveedores cubren unos activos, otros no, y si combinas proveedores que para poder cubrir todo tu universo de activos, pues te enfrentas a combinar indicadores y métricas que están calibrados de manera diferente, que no se guardan correlación con los emisores donde ambos tengan un score. Entonces no puedes usar un proveedor que complete los huecos del otro, porque no se parecen en nada. No obstante, como hemos visto cuando hablamos de los RTS, se está enfocando el reporting hacia indicadores que sean brutos, ¿no? Que no sean elaborados por estos proveedores. Es decir, los KPIs, ¿no? Y no los scoring. Si os fijáis, pues el primer gráfico
está mostrándose la correlación de la huella de carbono, ¿no? Que es un KPI y ahí sí que salvo errores o datos desactualizados por parte de algún proveedor, pues debería existir correlación. Y es en los otros gráficos donde se muestran los scoring, pues donde hay veces que no la hay. De cara al reporting regulatorio, bastará con asegurarse que el proveedor tenga buena cobertura de la cartera y en relación a los KPIs, ya que los scoring elaborados con metodologías internas y distintas pues no serán usados para ese reporting obligatorio y regulatorio. Sin embargo, pues son muy útiles estos scoring, bien entendidos, claro, para la gestión interna, porque en una métrica resumes 500 KPIs y en la toma de decisiones y también en los controles definidos internamente en las políticas, pues puedes apoyarte más en este score, que es un resumen, ¿no? Y ahorras esfuerzos de análisis y también los costes de descargar tantos datos cada vez, ¿no? Que hagas operaciones o quieras monitorizar. Está claro que bueno, esto ya pues en función ya de las metodologías internas que se definan, pero sobre todo centrarse en que podamos cubrir los costes y el acceso a los KPIs, que es lo que nos van a exigir en la regulación, ¿no? Y de cara pues a los ORSA y a los escenarios, pues también esos KPIs pues nos van a ayudar a estimar, por ejemplo, pues aunque sea un poco inventiva, pues mayores pérdidas esperadas por un mapping de vértices, por ejemplo, o volatilidades esperadas a empresas que tengan una mayor intensidad de carbono, ¿no? O peores KPIs ambientales en determinados asuntos, ¿no? Al final, ahí te puedes basar. Y bueno, los score, como decía, pues hay más a nivel de toma de decisiones, pues para ahorrar tiempo y dinero, ¿no? Pues bueno, está claro que no existen metodologías cerradas y homogéneas, ¿no? Para hacer todos estos análisis y que tenemos que generar información con fuentes que a lo mejor pues, son dudosas o que hay que mezclar o que es insuficiente o que es confusa. Pero bueno, de momento es lo que hay que hacer camino y hay que tomar decisiones y analizar el perfil de riesgo de nuestras carteras y no quedarse atrás. Gracias, Así Laura. que con eso termino. Rafa, ya te dejo que al final que hemos consumido No, mucho tiempo. estamos fuera de tiempo. Solo nada, para acabar, si pasa la diapositiva, por favor, cuatro notas con respecto a la intervención de Alejandro. Tenemos una década para poner las pilas y esto es urgente. Además es urgente el motor de las finanzas en llegar a estos objetivos que nos hemos planteado. El sector financiero es el líder o uno de los líderes en este tema. Ojo, porque no todo lo que podemos comprar, no todo lo que podemos hacer es sostenible. Ojo con el greenwashing y ojo con la forma en la que hacemos nuestras inversiones, cómo las controlamos y cómo las monitorizamos. Y que, bueno, tenemos datos, pero todos estos datos hay que trabajarlos, hay que estudiar y hay que empezar ya a caminar con cuidado, ¿no? Con respecto, si pasas a la siguiente, con respecto a lo que tú has dicho, la hoja de ruta que recomendaríamos es primero saber si lo que tenemos es niño o niña, es decir, medir el riesgo de sostenibilidad de nuestras carteras, tanto de las carteras con riesgo tomador como de las carteras que están cubriendo recursos propios o que están cubriendo provisiones, ¿no? Para después elaborar la política de riesgo y sostenibilidad tenemos que escribir, igual que lo hacemos con la política de riesgos de mercado, crédito, liquidez, tenemos que escribir una política de riesgos, o sea, no una política de sostenibilidad, una política de riesgos de sostenibilidad, incorporar límites, etcétera, etcétera, ¿no? Ya ha puesto antes Laura una hoja de ruta para completar todo esto. En tercer lugar, reto inmediato también, porque es que estamos fuera de plazo ya, cumplir con las normas de divulgación. Ojo, recuerden ustedes que para el sector asegurador estas normas de divulgación se limitan a PRIPS y a fondos de pensiones. Es decir, no hay que hacer una divulgación de la cartera, de las inversiones de la cartera que cubren recursos propios o que cubren provisiones. No obstante, nos lo van a pedir pasado mañana, con lo cual vayamos avanzando, porque va a ser igual de necesario y además el ORSA se va a basar en esto, ¿no? Ojo con el proveedor también, hay que saber qué elegimos, qué necesitamos, cuánto pagamos. Hay diversidad de indicadores de scoring, como ha visto Laura, pues esa diversidad de indicadores es incluso mayor en precios. Hay precios para todos los gustos, por lo tanto hay que analizarlos bien también a ver qué compramos, ¿no?
Para la incorporación de riesgo de sostenibilidad al ORSA, Laura ha dado al menos 8 recetas de sitios en los últimos 6 meses donde podemos encontrar información de lo que están haciendo. Pero hay una cosa muy importante y es pruebas de tensión, what if analysis. Es decir, todo está basado, todo lo que espera el supervisor está basado en esto, en pruebas de tensión o en qué pasa así, ¿no? Y estas son mucho más didácticas, mucho más sencillas y mucho más interesantes que otros datos como no sé, porque hay gente que calcula el bar de sostenibilidad. Por ahora, rocket science, muy complicado y no sirve para nada. Desde mi punto de vista, aunque intelectualmente es útil, vale, pero nos vamos a llevar mucho tiempo y probablemente la utilidad práctica es menor, ¿no? Recuerden lo de antes de mi primera intervención, ¿no? No invertimos por buenismo, como apuntaba también Alejandro, invertimos porque estamos convencidos, invertimos en sostenibilidad porque estamos convencidos que está alineado con la forma de hacer las cosas en el sector asegurador. Que recuerden, se asume riesgo cuando se puede, no cuando se quiere. Y con esto le doy paso a Joaquín.